¿Qué tal, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas? De todas maneras, eh, el argumento, la definición sería prójimos superiores y evolución espiritual, EAO. De todas maneras, es necesario conocer estos temas espirituales porque se encuentran plasmados en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ponemos acá, prójimos superiores, EAO, y evolución espiritual. Entonces, esta evolución espiritual se consigna tanto en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en la Biblia de Reina Valera de la década del 60. ¿Qué quiere decir esto? Esta evolución espiritual tenía que llegar aproximadamente, esos libros escritos en las Sagradas Escrituras son justamente para estas épocas, donde el desarrollo espiritual cambia las facciones, porque después de los tiempos de tribulación viene el reino de paz y justicia prometidos a esta tierra. Es decir, esos cambios tenían que darse antes, es decir, durante aproximadamente 2020 a 2024. Hay que recordar que cada ser humano tiene un reloj espiritual diferente. Los 7.000 millones de personas que habitamos la Tierra, cada persona, cada ser humano tiene un reloj diferente a otro. Todo eso está descrito en las Sagradas Escrituras. Es una transmisión en vivo, todavía es abril del 2021. De todas maneras, si hay algunas inexactitudes, les recuerdo que es una transmisión en vivo y les pido disculpas y perdón si hay algunas inexactitudes. Entonces, proseguimos. Entonces, de todas maneras, siempre creer en Dios. Tenemos siempre que creer en Dios. Su nombre bíblico es Yahweh, el nombre bíblico de Dios. Entonces, todo eso se encuentra escritos en las Sagradas Escrituras. Y rezar para pedir protección y sabiduría, sobre todo sabiduría. Sabiduría bíblica, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y creer en Yahweh. Yahweh es el nombre bíblico de Dios, se encuentra escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, para no hacerlo un poco extendido, entonces vamos a hacer un gráfico pequeño acá. Por ejemplo, este sería aproximadamente, voy a ayudarme de por lo menos aproximadamente para hacerlo un poco más rápido. Entonces, aproximadamente, bueno, yo no hago tantos dibujos tan precisos, pero de todas maneras es algo aproximado. Wow. Entonces, para definir, entonces estoy dibujando los dos hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el... Entonces, como este lado, la persona estaría mirando de frente. Por lo tanto, este de acá sería el lado izquierdo y este sería el lado derecho. ¿Correcto? Izquierdo, para que se entienda, y derecho. Entonces, dijimos en la fórmula original, si se acordarán, aproximadamente, y por ejemplo, en la fórmula original, en la evolución espiritual, dijimos que había una fórmula, P3, P1, P6. 3 significa el 6, el E dominante con el cual uno nace. El 1 quiere decir un hemisferio o un lado dominante, por números de lados. El 6, que es un número que se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras, que significa el ser, o el 6. Voy a poner solo 6, porque el 6 tiene varias denotaciones, significa ser y otras denotaciones. En este cambio espiritual, este numerito de acá cambia a otro numerito, que es el P3, es decir, el E dominante, pero cambia a dos lados. Y el 6, que significa ser. Y esta fórmula sirve, por eso es una fórmula que acá la describo. Incluso nos sirve para dar diferencias entre los estados karmáticos y dharmáticos, por una simple fórmula. Que la formulita es el n por n más 1 sobre 2, o 1 más 2 más 3, que es igual a 6. Pero para ahorita estamos enfocándonos en esto de acá.
Entonces, esto es de un lado. Todos nacemos antes de esta evolución, la evolución espiritual, esta energético-espiritual aproximadamente, como está descrito en las Sagradas Escrituras, lados del cuerpo. Aproximadamente esta evolución espiritual, como se encuentra descrita en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, tendría que darse aproximadamente entre el 2020, fechas cercanas al 2020. Aproximadamente, voy a ponerlo así para no profundizar un poco más. Es decir, quiere decir que ya gran parte de hermanos de América del Sur ya tienen esta evolución espiritual. Y recordar los que 2020 fue un año bisiesto. Años bisiestos, por ejemplo, cada 4 años. ¿Por qué? Es la cuenta número 72 del calendario hebreo, de la cuenta de Israel. Es decir, del 2018 al 2028, donde todo tiene que ocurrir. Entonces, de todas maneras hay que dar una referencia. Por ejemplo, si una persona ha nacido con un lado dominante, generalmente es, ahora, esto de acá, por hacerlo simple, porque si yo les entro en complejismos, por ejemplo, complejismo sería esto, por ejemplo, lo que se encuentra en muchos lados, pero por decirlo así, que esto sería un hemisferio, en este caso el hemisferio derecho. Por ejemplo, el complejismo sería decir, por ejemplo, existe por ejemplo un eje descrito en muchos libros de neurología, dicen, por ejemplo, ejes. Esto es la corteza. Les recuerdo que es una transmisión en directo, todavía es abril del 2021, por eso si hay alguna inexactitud, de todas maneras luego displicencias, ya que es una transmisión en vivo. Ojo, es una transmisión en vivo, no es un video grabado, es una transmisión totalmente en vivo. Ahí dice bien claro el link, la letrita roja que dice en vivo, es una transmisión en vivo. Entonces, esto es corteza prefrontal, tálamo, y los núcleos de la base están así. Entonces, si alguien explicara con ese complejismo, naturalmente no se entendería. Por ejemplo, es el eje córtico talámico de los núcleos y núcleo caudal, es decir, es un eje referencial. En los núcleos de la base se encuentran, por ejemplo, núcleos de la base. Por ejemplo, el putamen, el núcleo caudado, para ordenar un poco, porque se ordena también de una forma. Primero, núcleos de la base, por ejemplo, el caudado, el putamen, el locus ceruleus. Entonces, estos serían lo que serían los ganglios de la base. Pero de todas maneras, estos son complejismos, digamos, porque eso es simplemente lo más importante, es lo más sencillo posible y lo más fácil de comprender. Entonces, con complejismos, de todas maneras, los complejismos son más. Ustedes saben que mientras más complejo sea una situación, menos se puede dar el simplismo. Por eso es que es mejor dar aspectos simplismos como estos. De todas maneras, los simplismos contienen algunas cosas que hay que saber entender. Entonces, por ejemplo, globo ocular, globo ocular izquierdo, globo ocular derecho. Entonces, ojo, esto es el hemisferio. El hemisferio, la persona está mirando de frente. Por acá está el cerebelo y por acá estarán los globos oculares, es decir, la persona está mirando de frente. Por eso, el hemisferio izquierdo gobierna, acá voy a poner hemisferio cerebral izquierdo gobierna el hemilado o el hemicuerpo, o voy a poner el cuerpo derecho. El cuerpo derecho. Y viceversa. El hemisferio cerebral derecho, es decir, la persona está mirando de frente.
Entonces, hemisferio cerebral izquierdo, controla el cuerpo derecho y viceversa. Hemisferio cerebral izquierdo controla el cuerpo derecho y viceversa. El hemisferio del hemisferio cerebral derecho controlaría el cuerpo o el hemicuerpo izquierdo, haciendo una línea imaginaria. Entonces, hay que entender todos, por ejemplo, que todos somos cuerpo, alma y espíritu. Este 1 simboliza el número de lados, el número de mentes o el número de cerebros, porque recuerden, la energía crea a la materia. Todos tenemos un cuerpo, una mente o varias mentes y tenemos un crecimiento, predominio espiritual, cuerpo, alma y evolución espiritual, desarrollo espiritual. Entonces, en ese gráfico, por ejemplo, por acá voy a dibujar, entonces, los globos oculares forman una fuerte expresión. Por ejemplo, acá voy a intentar dibujar de una forma porque es una transmisión. El lado izquierdo, globo ocular izquierdo, acá el ojo izquierdo. Aproximadamente. Y aproximadamente este sería el globo ocular derecho. ¿Se dan cuenta? Más insinuado. Menos insinuado, más insinuado. Entonces esto sería del izquierdo, esto sería del derecho. Entonces acá trazamos una línea que divide a la mitad. Acá. Es decir, esta sería una mitad, esta sería una mitad, esta sería una mitad y esto sería una mitad del ojo izquierdo y del ojo derecho. Entonces, por así decirlo lo más simple posible, una persona generalmente nace con un lado dominante, por ejemplo el lado E, o también puede nacer con un lado A. Por ejemplo, generalmente esta insinuación, este sería un ojo E, y este sería un O que evolucionaría a un lado probablemente A, pero también podría evolucionar a un E y tener la morfología de un A. Es decir, recuerdan que la materia somos materia, pero como dijimos, tenemos una mente o varias mentes, depende de la evolución, y somos energéticos, energético. Entonces, eso significa las diferencias. Entonces, por ejemplo, si alguien nació con un E dominante del hemisferio derecho, entonces nació con un O del lado izquierdo del hemisferio izquierdo. Ojo, el hemisferio izquierdo, el hemisferio del lado izquierdo, este de acá el que estoy apuntando, gobierna el cuerpo, el hemicuerpo derecho. Entonces, todas estas informaciones se encuentran descritas en las Sagradas Escrituras. Tanto así se encuentran descritas en las Sagradas Escrituras que deberían, de todas maneras, como está escrito en las Sagradas Escrituras, parte de las personas con una frecuencia determinada siempre buscan la información por medio del estudio de los textos sagrados. Uno de los textos, por ejemplo, que se hayan descritos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, describen parte y gran parte de estos atributos referenciales en torno a la evolución espiritual. Y la evolución espiritual o la evolución energética también acompaña la evolución en materia. Entonces, O del lado izquierdo. Entonces, este O evolucionaría a un A. Es un ejemplo, estoy dando solamente un ejemplo para que se entienda. Entonces, esta insinuación
del lado medio externo del ojo derecho, porque esto es ojo izquierdo, ojo derecho. Estoy haciendo un simplismo. Un simplismo es hacer las cosas muy criollamente o muy simplícitamente, o buscar los gráficos más simples. Es mejor. Por ejemplo, ¿de qué sirve enseñar, por ejemplo, esto? Esto es un complejismo, miren. Un complejismo es enseñar esto, que esto es un cerebro, y decir, pues, los dos núcleos de la base, por ejemplo, son un locus ceruleus, el putamen, el núcleo caudado, que tienen una función en los ejes corticotalámicos. Asimismo existen otros ejes que rigen la parte neurológica. Eso es un complejismo. Complejismo. Y un simplismo sería decir, por ejemplo, entonces esto existe, buscar lo más simple. Por ejemplo, esto es una manzana. La manzana cae del árbol. Y la manzana tiene, por ejemplo, estoy dando un ejemplo de un simplismo, tiene algo dentro de la manzana que es el fruto en sí, y encimita hay como una telita, que es la corteza, que uno pela la telita, uno pela la corteza y se come la manzana, o se come la naranja, ¿ya? Entonces, esta telita que uno pela, todos al comer manzana, entonces primero pelamos la cascarita. Si comemos una naranja, pelamos la cascarita y nos comemos la fruta. ¿Correcto? Entonces, esta cascarita que está sacando, que es una cascarita delgadita, por ejemplo, esto sería la corteza. Y la subcorteza, lo que está en la frutita adentro, eso sería la subcorteza. Entonces hay que ver para entender hay que ver el cerebro como una fruta. Entonces aquí está, esto es la manzana. Para mí no es un cerebro, para mí es una manzana, ¿ya? Entonces, esto es la corteza de la manzana, del cerebro. Aquí está, superficial. Y lo interior de la manzana, esto es una manzana, lo interior es la subcorteza. Luego igualito, una manzana tiene una corteza y tiene una subcorteza, que es la fruta. Entonces, la subcorteza. Entonces, la corteza, entonces eso es un simplismo. Entonces, como es una transmisión en vivo, estoy tratando de todas maneras, de todas maneras, por ejemplo, de todas maneras, entonces, por ejemplo, además, pues hay que entender que la energía, como está escrito en la Sagrada Escritura, la energía crea la materia se modifica en parte energética. Y eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Estamos en un periodo de revolución espiritual, pasando de tercera dimensión a quinta dimensión durante toda esta transición. Entonces, estos detalles tenían que darse. Esta evolución de un lado a dos lados del cuerpo es un regalo de Dios, firmado y escrito por Dios Padre Yahweh en el ADN humano, para ayudarnos a la evolución mental y espiritual. Correcto, porque en la tercera dimensión, ¿por qué? Porque, por decirlo simple, en la tercera dimensión, para que se entienda, quinta dimensión, pues es algo un poco, es algo un poco más, pero ya puedo, digamos, como está escrito en las Sagradas, todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Gran parte de esta información se encuentra registrada hasta en el libro del Génesis. Por ejemplo, tres lados: largo, ancho y profundidad. Pero el mundo de la quinta dimensión tiene lo mismo de la tercera dimensión: largo, ancho, profundidad. Pero también existe variaciones de tiempo y fenómenos energéticos espirituales. 1, 2, 3, 4, 5. Esto tenía que darse aproximadamente cuenta 72, año 2020. Desde la cuenta 70 hasta la cuenta aproximadamente años, como está escrito en las Sagradas Escrituras, aproximadamente. ¿Por qué? Porque esa es la cuenta de una generación que tiene, aproximadamente la cuenta
70, 72. Por eso estoy poniendo un año de referencia. Entonces, de todas maneras, pero hay que entender que estas referencias que les he brindado, también, por ejemplo, alguien puede nacer con un lado A, que va a tener, pues, un ejemplo acá, por ejemplo, de referencia, por ejemplo, acá como les escribí. Acá voy a ordenarlo un poco más para que se entienda por el espacio. Entonces, sin género, si no contamos el género, porque si contamos el género, entonces tendríamos que ampliar la imagen, ¿no? Sin género, género masculino, género femenino, pero esto sin género. Si alguien nace con el lado E, la comisura del medio externo del ojo, y el otro lado izquierdo, hablando de hemisferios cerebrales. Hemisferio izquierdo gobierna el cuerpo derecho. Entonces, aproximadamente, por ejemplo, si alguien nace con el lado E, el lado dominante derecho, y el hemisferio izquierdo, o el cerebro, voy a decir cerebro izquierdo, o entonces en esta evolución de la fórmula de un lado del cuerpo o un lado cerebral a dos lados cerebrales evolucionarían a E, y el O pasaría a ser A aproximadamente, pero podría darse que sea un E. Lo lógico es que sería un A. Entonces, igualito, si alguien nace con un lado A, independiente al género, si es masculino o femenino, y el hemisferio cerebral izquierdo, acá voy a poner, esto es el derecho, esto es izquierdo, esto es derecho, esto es izquierdo. Si alguien nace con el hemisferio cerebral derecho A y el lado izquierdo O, evolucionaría, seguiría teniendo su lado dominante derecho A y su lado izquierdo evolucionaría a un E o a un A, depende de la variación. Entonces, comprender que esto es sin género. Y hay que entender de todas maneras algo importante, que la esencia, ahorita voy a decir que es esencia, se amolda a un contenido. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una esencia, por ejemplo, un líquido, por ejemplo, un líquido de una vasija de una jarrita de agua de 100 mililitros, y tienen una esencia, un ejemplo así, algo buscando un simplismo, tienen una esencia y la esencia sería el agua y el contenido sería la jarra, pero tienen la misma esencia y la van a pasar a un vasito. Igual va a tener los 100 mililitros, lo que va a variar es el contenido. La esencia sería entonces la parte energético-espiritual, la mente y el espíritu. El contenido es el cuerpo, la materia, el hemisferio, el aparato biológico o la estructura biológica. Entonces, por eso les digo, ¿y qué quiere decir eso entonces? Que todos valen igual. Acá voy a poner, todos valen igual. Por ejemplo, si es que igual, si tiene un globo ocular o un ojo, esto es hemisferio, un ojo, puede ser viceversa, estoy dando simplemente un ejemplo, eso puede ser variaciones. Por ejemplo, acá por ejemplo, para que sea más comprensible todo esto, voy a poner acá por ejemplo, así, ojo izquierdo,
y ojo derecho. Ya, que es lo más... vamos a partir de este ejemplo. Bueno, es una transmisión en vivo, entonces para que se entienda un poco más claro, todavía estamos en el mes de... Va a estar un poco más claro, un poco más claro la información. Por ejemplo, acá para que se puedan, digamos, guiar de una u otra forma, más que nada, como le repito, es una transmisión en directo, todavía es abril del año 2021. Por ejemplo, una persona con un ojo izquierdo nace con un un cuerpo, pero existe una trascendencia, un alma y un espíritu. Entonces, con un cuerpo y ese cuerpo por ejemplo, aproximadamente con un ojo izquierdo o un lado cerebral, un cerebro derecho y un izquierdo ese al pasar a dos mentes evolucionará a. Y otro ejemplo, si tuviera un hemisferio cerebral izquierdo acá voy a ordenar todo, pero ya el ejemplo anterior creo que es para no cambiar las cosas. Porque esto los géneros pueden variar de lado, cada persona es independiente. Las formaciones oculares pueden también variar porque son diferentes. El funcionamiento cerebral también varía. Recordemos que el cerebro es un cerebro, viéndolo desde parte corporal, es una parte complejísima. Así que, entendido de una forma simple y prácticamente, digamos, para referirnos a esta evolución, que acá la fórmula lo describe de una forma más simple, más numérica. Entonces, por ejemplo, esto sería más o menos lo que es el ejemplo acá, por ejemplo, para hacerlo con los lados cerebrales, y se entienda un poco mejor. Acá voy a poner ya no lados del cuerpo. Lados del cuerpo sería este derecho, este sería izquierdo, este sería derecho, este sería izquierdo. Lados del cuerpo. Ahora voy a poner hemisferio cerebral. Si digo lados del cuerpo, sería este lado derecho y este lado izquierdo. Si digo hemisferio cerebral, sería lo contrario. Este sería izquierdo y este sería derecho. Entonces, si alguien nace con un hemisferio dominante, un hemisferio izquierdo dominante, y un hemisferio derecho no dominante, entonces seguirá teniendo el mismo hemisferio dominante, el mismo hemisferio cerebral izquierdo dominante pero su lado hemisferio cerebral no dominante evolucionará a un hemisferio a un hemisferio cerebral derecho y lo mismo, si tengo un hemisferio cerebral o un ojo izquierdo y un en el hemisferio cerebral derecho, es decir, un lado no dominante, entonces evolucionará a un hemisferio cerebral izquierdo o un ojo izquierdo y el lado derecho evolucionará a un o a un A. Creo que con el hemisferio cerebral está un poco más claro. Entonces, de esta forma entendemos, pero lo importante es saber que de una evolución de una mente evoluciona a una evolución de dos mentes. Entonces, este grafiquito de acá pasaría a esto. Seguiría teniendo un organismo corporal, por ejemplo, el cerebro es cuerpo, pero las mentes en función mental aumentaría, por decirlo más,
para que se entienda un poco más, ¿correcto? Porque sigue siendo la misma mente, pero la mente se amplía. Por eso estoy haciendo, didácticamente estoy poniendo esto. Y sigue teniendo una evolución espiritual, basado en leyes espirituales y en lo que describen las Sagradas Escrituras. Por decirlo didácticamente. Entonces, eso sería explicando sin género. Ahora, si lo explicamos lo mismo, por ejemplo, como les dije, la esencia, el contenido es el cuerpo, pero la esencia sería el agua. El contenido en este ejemplo sería la jarra. Si tengo un agua de 100 mililitros en una jarrita de agua conteniendo estos 100 mililitros de agua, y voy a pasar estos 100 mililitros de agua a un vasito, la esencia va a ser prácticamente la misma esencia, ¿correcto? Pero de todas maneras, al ser la misma esencia, lo que va a variar entonces es el contenido. Eso quiere decir que la esencia es el espíritu. Estas formaciones son el contenido. Todo esto, el E, el A, el E y el A son contenidos. Eso quiere decir que la esencia, la misma esencia espiritual puede estar tanto en el E y puede estar tanto en el A. Va a variar solamente algunos arquetipos, pero la arquitectura espiritual va a ser prácticamente lo mismo. Todos valemos por igual, tanto el E, tanto el A, tanto el O por evolución, porque tenemos hermanos superiores con más mentes, siempre en múltiplos de 2. Por ejemplo, una mente, 2 mentes, hermanos superiores que tienen 4 mentes, 4 lados, 8 lados, 16 lados, 32 lados. La Biblia lo dice en el libro del Génesis, que cuando Dios, Yahweh, nos creó, entonces nos creó, pero también antes de nuestra creación, y existían hermanos superiores en más desarrollo mental y espiritual. Y cuando a partir de los hermanos, por ejemplo, que tienen 4, 8, 16 mentes, 32 mentes, etc., acá ya tienen altas frecuencias y vibran en amor. Por eso tenemos, como dice la Biblia, Sagradas Biblias, tenemos hermanos superiores que siempre van a vibrar en amor, pero que no respetan el libre albedrío terrenal. O sea, respetan nuestro libre albedrío. Pero también nos intentan ayudar y son hermanos de más evolución de mentes y vibran en amor. Imagínense, si somos inteligentes solamente teniendo en esta evolución espiritual de mente aproximadamente en la Tierra una mente o dos mentes los que han evolucionado y conservan una inteligencia y unas potencialidades. Imagínense estas mentes de 4, de 8, de 16, de 32. Entonces sería unas supermentes. Pero estas supermentes asimismo tienen mayor mente y un espíritu más adaptado porque están en cadenas superiores de evolución. Por eso es que tienen frecuencias altas en amor y son nuestros hermanos superiores que nos protegen a todos los habitantes de esta tierra, los 7.000 millones de personas que habitamos la tierra. Y eso se encuentra escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, este ejemplo un poco didáctico, por ejemplo, lo he tratado de esquematizar de esta forma. Por ejemplo, y siempre recordar que en la fórmula que de una mente pasamos a 2 mentes aproximadamente en los tiempos de cambio mundial. Estoy dando una referencia, año 2020, que es la cuenta número 72, basándonos en el calendario descrito en la parábola de la higuera. Se hace referencia, esto se suma desde la fundación de Israel. Fundación de Israel fue el 14 de mayo de 1948. 72 años después correspondería al 2020. Y esto es un calendario para entender estas formas. En la Biblia existen muchos calendarios. Todos los calendarios coinciden en las mismas fechas. Tanto en el Evangelio de Juan, en el Apocalipsis y en otros libros,
hay varios calendarios y todos los calendarios coinciden en las mismas fechas. Eso quiere decir, imagínense que en las Sagradas Escrituras existen varios libros, por ejemplo, y esos libros indican las mismas fechas de estos cambios. Eso quiere decir que fueron escritos por hombres en inspiración por Dios, porque Yahweh es nuestro creador de todos los 7.000 millones de habitantes de personas del mundo, nos creó en amor. Entonces, actualmente, lógicamente, el mundo es un mundo donde, como está escrito en las Sagradas Escrituras, las personas de una mente, un lado del cuerpo, son personas que también vibran en amor, pero también hay muchas personas que vibran en otras frecuencias. Por eso es que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la persona tiene un libre albedrío para elegir, pero lógicamente mientras más mentes tenga, la elección siempre va a ser más acertada, ¿correcto? Y el libre albedrío se va a usar de una mejor manera. Es decir, los que nos gobiernan deberían vibrar más en amor, es decir, poder tener dos mentes sería lo ideal, o tener una mente pero vibrando en amor. Porque ¿qué pasaría si hay una mente, un lado del cuerpo, pero que vibre en sentimientos que no sean positivos, en sentimientos negativos? Por ejemplo, un sentimiento negativo es un ejemplo, el rencor y otros sentimientos. Entonces, lógicamente, si pasaría eso, el resultado sería adverso. Pero si es que mejor, si alguien que tenga dos lados o de un lado que vibre en frecuencias altas de amor, lógicamente tendría pues un trabajo bueno. Entonces, de todas maneras, esto es algo de didáctica para entender estos cambios. Acá, entonces, por ejemplo, de todas maneras, pues para que se entienda, y de todas maneras les agradezco a todas las personas que de todas maneras pueden compartir algunos de estos videos para ayudar a otros hermanos a comprender también que estos cambios espirituales estaban escritos en las Sagradas Escrituras, ¿correcto? Y así como van escritos en las Sagradas Escrituras, cuando uno revisa, por ejemplo, el Concilio de Nicea, es decir, brevemente para hacerlo simple, digamos, para hacerlo breve, digamos. Entonces, en el Concilio de Nicea se juntaron los libros de la Biblia, son libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento son, bueno, ya. Entonces, en el Concilio de Nicea se trataron de rescatar gran parte de esos libros que formarían lo que hoy conocemos como Sagradas Escrituras o Biblia. Pero, lógicamente, como el hombre tiene un libre albedrío, inicialmente, por ejemplo, esos libros, por ejemplo, que debieron estar descritos actualmente, eran más libros que los que están ahorita escritos o descritos en las Sagradas Escrituras. Pero los libros actualmente en las Sagradas Escrituras son suficientes como para prepararnos para estos cambios espirituales, son más que suficientes. Entonces el regalo, un regalo grande de Yahweh, que es el nombre bíblico de Dios, es las Sagradas Escrituras o la Biblia. Entonces siempre de todas maneras hay que entender esta formulita, por ejemplo, esto significa el de dominante, por ejemplo, de una persona que tiene el cuerpo derecho, esto sería una persona que tiene el cuerpo izquierdo, pero en un cuerpo derecho, por ejemplo, acá, lógicamente, entonces, esto sería el número de lados o el número cerebrales. La evolución es a dos lados cerebrales, el numerito del medio acá, o de mentes. Recuerdo que es una transmisión en directo. Si de todas maneras trato de ser un poco muy simplista para que se entienda algunas de estas, y como lógicamente es una transmisión en directo, pues les pido disculpas y perdón si hay alguna inexactitud, pero trato de dar lo mayor de simplismos para que se trate de entender. Entonces,
Acá voy a hacerlo rápidamente, ya con género. Ojo, en estos cambios mundiales como están escritos en las Sagradas Escrituras, ahora, esto ya en las Sagradas Escrituras hay mucha información relevante, por ejemplo, de que Dios nos creó y que al crearnos, nosotros ya teníamos hermanos superiores que vibraban en frecuencias altas, como les indiqué esto, una mente, dos mentes, siempre múltiplos de dos. Correcto. Entonces, rápidamente con género, ¿ya? Es lo mismo de acá. Esto es sin género. Correcto. Y acá voy a dar un ejemplo de lo mismo, de esta evolución de una mente a dos mentes, pero usando la variable, esta es la variable con género, ¿correcto? Es lo mismo que está descrito en esta parte, pero usando la variable con género. Acá. Con género, correcto. Entonces, lo mismo. Hemisferio cerebral. Acá pongo izquierdo, acá pongo derecho, el E, el O, acá el izquierdo, hemisferio cerebral derecho, E. Correcto. La única diferencia, por ejemplo, lo que ha pasado acá, por ejemplo, es que acá pongo la formulita, el 6, como indiqué, porque acá solamente supone que hay una mente, ¿correcto? Entonces pongo solo hay una mente y acá pongo el 6. Pero está pasando esto de acá, que sería el 3 de ser, perdón, el E dominante, el hemisferio izquierdo, el cuerpo derecho. La evolución entonces sería dos mentes, porque correcto, y el 6. Entonces faltaría el género. Entonces, esto sería un ejemplo, ¿ves? ¿Correcto? Un varón con un, con un contenido, por ejemplo, un cuerpo, habla cuerpo, me refiero al hemisferio cerebral izquierdo, que no sé cómo, hemisferio cerebral izquierdo. Un varón con un hemisferio cerebral izquierdo, de una mente, que evolucionaría en esta evolución, evolucionaría lógicamente a dos mentes. Seguiría teniendo su mente del lado izquierdo, varón, pero la evolución lo daría el O. El O evolucionaría a un A, ¿correcto? Y acá y aparecería el género. El género sería femenino, ¿correcto? O femenina. O femenino. Bueno, entonces, para que se entienda en este ejemplo, entonces, correcto. Aquí está más claro. Voy a poner otro ejemplo para reforzar un poco. Si alguien, por ejemplo, acá vamos a poner este E, recordemos que es esta comisura más prolongada de la mitad del ojo externo, es un E, y esta comisura más dibujada, más con una circunferencia menos pronunciada del medio de la mitad externa, sería el A. Entonces, el A, lo mismo, este lado es una mente, este lado dos mentes, A. Acá voy a poner una persona A, pero ¿qué tipo de género? Una mujer A. Una mujer A con un O, ¿correcto? Ya. Que evoluciona, por ejemplo, este A seguiría existiendo en el caso, por ejemplo, que sea femenino o femenina o varón, en el caso del contralado. El contralado, es decir, evolucionaría este O
el hemisferio cerebral derecho O evolucionaría a un hemisferio cerebral derecho E. Pero ya aparecería el género. Género varón. Correcto. Para hacerlo más simple y más comprensible, siempre cuando ponemos un poco de menos atributos de una forma más simplista, se entiende un poco mejor. Entonces la evolución de una mente, una mujer A, este es A, aproximadamente, pues estoy hablando solo de la forma de los ojos. Entonces una mujer A, el hemisferio cerebral de una mujer A, el hemisferio cerebral izquierdo de una mujer A, de una mente, correcto, una mente evolucionaría. Seguiría teniendo, evolucionaría de una mente a dos mentes, es decir, dos mentes. Una mente seguiría teniendo lo mismo. La mujer seguiría teniendo su hemisferio cerebral izquierdo femenino y tendría la otra mente que sería hemisferio cerebral derecho E masculino. Correcto. Entonces, para que se entienda un poco mejor, entonces, voy a poner una referencia entonces, ¿qué pasaría? Acá me hago la pregunta, por ejemplo, de los hermanos superiores. Voy a poner ejemplos, por ejemplo, sin género, ¿correcto? 3, P2, P6, correcto. Miren la evolución, los hermanos superiores. E, A, E, A, E, A. Ojo, hasta acá es la Tierra actual. De repente en la Tierra pueden haber hermanos superiores con 4, 8 mentes. Quizás la Biblia da referencia hacia que solo existen hermanos superiores. O sea, también es una posibilidad. Entonces, pero esas posibilidades entonces, ahorita estoy dando un ejemplo para acentuarnos primero en el ejemplo. ¿Y cómo sería la siguiente? Esto sería de dos mentes a 4 mentes. Correcto. Miren. Sin género. Ya si ustedes le quieren poner, ya. Ustedes, pero sin género primero. Correcto. Entonces, y la evolución, miren. Lo mismo. 4 mentes. 6 aproximadamente. Entonces, A, A. Y acá completamos simplemente el gráfico. Y al completar el gráfico, esto sería acá 3, 8 mentes, 6. Correcto. Entonces, ojo, esto sería, por ejemplo, acá voy a poner reloj espiritual mundial. Los hermanos superiores, miren, aquí están hermanos superiores o prójimos superiores. Voy a poner hermanos superiores. Superiores en frecuencias altas que vibran en amor. Eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, más o menos, eso sería la evolución espiritual, digamos. Ojo, que este lado estoy poniendo género y este lado es sin género. Entonces, todo se puede explicar desde el punto de vista de
las ayudas matemáticas. De hecho, cuando nosotros agarramos las Sagradas Escrituras, en la Biblia encontramos mucha matemática. Por ejemplo, en la cuenta del calendario de la higuera, de la cuenta del 72-2020, entonces para hacer esto tengo que usar aritmética. Hay también geometría, cuando se habla de codos, de altura, de pie, de lados, descrito también en las Sagradas Escrituras. Cuando se usa, hay mucha numerología en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque hay un libro que también se llama Números en el Antiguo Testamento. Imagínense que existe un libro que se llama Números del Antiguo Testamento, que curiosamente comienza con un censo. Saben que el censo es un conteo poblacional numérico. El capítulo 1 del libro de Números comienza con un censo numérico, o sea, se le hace honor al nombre del libro. ¿Entienden? Entonces, la Biblia es un libro profundamente numérico. Es más, por ejemplo, hay muchos matemáticos de la historia que han estudiado parte numérica de las Sagradas Escrituras y se han sorprendido. Solo por poner un ejemplo, el número pi. Saben que acá voy a poner esto para que no se confunda con lo anterior, porque también el número pi tiene una p. Entonces, el número pi 3.1416, eso lo encontraron los matemáticos en las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis. Entonces, por ejemplo, cuando uno se plantea las situaciones, entonces uno se pregunta cómo puede estar escrito el número pi, el número de 3.1416 en las Sagradas Escrituras. Si las Sagradas Escrituras datan de una cronología, o sea, totalmente anterior. Entonces, eso quiere decir que la Biblia es un libro que fue escrito por hombres en inspiración divina. Cuando digo inspiración, digo esto, o sea, con un espíritu conectado a Dios, a Yahweh, nombre bíblico de Dios, que les transmitió esa información para que escribieran los libros de la Biblia por medio de su espíritu de la persona. Y lógicamente, como la energía crea la materia, si esa información, ese celular se prendió para conectarse con Yahweh Dios por voluntad de Dios, lógicamente la mente capta esa información y la mente refleja la energía, se refleja en la materia. La materia simplemente se reflejó en el cuerpo. El cuerpo es esto, el material biológico, el hemisferio izquierdo. Es decir, el hemisferio izquierdo de esa persona se activó y escribieron las distintas personas los libros descritos en las Sagradas Escrituras. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los libros. Hasta el Evangelio de Juan, otros libros de, por ejemplo, Job, etc. Entonces, hay que recordar entonces de todas maneras, que de todas maneras, acá para hacerlo, de todas maneras yo les pediría siempre, hermanos, es una transmisión en directo, todavía estamos en el mes de abril del 2021, y de todas maneras los que puedan, por ejemplo, traten de compartir estas enseñanzas, hasta los que puedan, por ejemplo, los que dominen el idioma inglés, pueden replicar esto en inglés a los hermanos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, que es el último país, o es uno de los países más tribulados, bíblicamente hablando, necesitan conocer esta información, o necesitan reforzar esta información. Y si hay alguien que sabe el idioma inglés, pues podría explicar esto en inglés a las plataformas donde haya más, donde puedan captar las iglesias, por ejemplo, que existen en Estados Unidos. Yo le rogaría, le suplicaría, me pondría de rodillas, le suplicaría que hagan esto. Entonces, y también de todas maneras también puedan compartir o difundir, compartir en redes, en sus grupos de Facebook, en YouTube. En YouTube pueden encontrar como Profecías y Predicciones, ponen canal, y también puedan compartir, difundir en redes sociales, por favor. Entonces, eso es lo que pueden. Simplemente hacen un clic en compartir y lo comparten en grupos para que todos podamos entender cómo son estas formaciones lógicas de
para entender que somos creación divina, para entender estos conceptos del E, del A, del O, estos conceptos que tienen que ver con los prójimos superiores. O sea que esto de prójimos superiores es una secuencia. Nosotros tenemos prójimos superiores. Igual, a su vez, tienen otros prójimos superiores. A su vez, otros prójimos superiores. Pero la diferencia es que de acá tienen frecuencias altas y vibran en amor. Entonces, yo les pediría de todas maneras que hagan de todas maneras los que puedan, como les dice, un preámbulo a lo que les he precedido. Entonces, eso sería de todas maneras para reforzar, digamos, siempre, por favor, siempre tratar de creer en Dios. Los que, digamos, yo comprendo que en el mundo, por ejemplo, existen personas, obviamente, que creen en Dios, son cristianos, pero también personas que delato que son ateos o tienen un porcentaje de ateísmo. Entonces, yo les pediría de todas maneras que les den una oportunidad, que Dios está presente en todo momento en nuestras vidas, nos brinda información bíblica relevante, entonces que le demos siempre una oportunidad a Yahweh, que es el nombre bíblico de Dios, Dios. Entonces, lógicamente todos, como perdón, seres humanos, estoy hablando, entonces, tenemos que entender que todas las revelaciones descritas en las Sagradas Escrituras son revelaciones para estos tiempos y también para los tiempos venideros. ¿Por qué? Porque en el primer libro de las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, se encuentra información relevante acerca de estos cambios mundiales. Pero después de la tribulación viene el reino de cristiano de paz y justicia a la tierra. Y es necesario conocer esto que vendría a ser el autoaprendizaje. Esto es el autoaprendizaje, las autodestrezas o el autoaprendizaje. Es necesario, y decirlo de frente, plasmarlo de frente, sin ir por las ramas, porque cuando uno va por las ramas, algunos entienden y otros no captan. En cambio, cuando uno los dice las cosas directas, como estoy diciéndolo acá de forma directa o directo, entonces cuando estoy diciendo de forma directa, entonces todos captan. Entonces yo les pediría de todas maneras que puedan compartir para que más hermanos de todas maneras puedan conocer estas realidades. Y para hacer, por ejemplo, un pequeño resumen. Acá, entonces, simplemente como decir de la explicación. Acá puse, por ejemplo, sin género, acá puse con género, acá están las partes de los hemisferios. Ojo, esto simboliza lado dominante, hemisferio izquierdo. Lógicamente, la evolución mental es una evolución que se encuentra descrito en las Sagradas Escrituras. Y hay que entender que esas revelaciones estaban plasmadas hace muchos años atrás, dentro de la cronología de las secuencias bíblicas para estos cambios mentales y espirituales, para estos tiempos actuales en el que vivimos los casi pico de 7.000 millones de habitantes que poblamos esta tierra. Tenemos una evolución espiritual. La E significa la evolución espiritual, la C el cuerpo, la mente. Entonces lo trato de poner en formas simbólicas para que se comprenda. Hay que siempre optar por el simplismo. Al menos yo creo en el libre albedrío, creo que todos tenemos derecho a tener nuestra propia forma de ser, todos tenemos derecho a ser como somos, tenemos derecho a manifestarnos y tenemos derecho a tener nuestro libre albedrío personal, como está escrito plenamente en las Sagradas Escrituras. Y el libre albedrío es una ley universal que está plasmada en la Biblia. Entonces, pero también, por eso es que yo creo que el simplismo es la mejor forma. El simplismo es la mejor forma de expresar algunas ideas, porque si lo defino con complejismos, lógicamente, el simplismo sería mucho mejor. Y es, por ejemplo, estos son números, aritmética. Entonces, si alguien, por ejemplo, por ejemplo, ha estudiado en el colegio, por ejemplo, a más b al cuadrado. Por ejemplo, cuando nos enseñan en el colegio, a más b al cuadrado, a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab, etc.
A más B a la 1 es igual a aritmética. Esto también se aplica a matemáticas. Se están aplicando aritmética y ciencias matemáticas. Inclusive álgebra, o sea, ciencias matemáticas. Entonces, las matemáticas son un gran apoyo para entender que Dios es real, que Yahweh es real, que estos cambios estaban plasmados desde antes, cronológicamente, en las Sagradas Escrituras. Les recuerdo que esto es una transmisión en directo, todavía estamos en el mes de abril del año 2021, que es un año central bíblico, y también, de todas maneras, les agradecería si pueden compartir y difundir por redes sociales, y también si pueden difundir a los hermanos en inglés, a los hermanos de Estados Unidos, pues me arrodillaría, pues les agradecería mucho. Entonces, por favor, traten de compartir y difundir en redes sociales y también les rogaría, les pediría también que siempre traten de darle una oportunidad en creer en Dios, en creer que Yahweh, creer que somos creación divina y que todos tenemos un desarrollo espiritual y tenemos una conciencia, un cuerpo, una mente-conciencia, con un desarrollo, un crecimiento espiritual. Y creer en Dios y darle una oportunidad a la creencia. Y si ustedes manifiestan su libre albedrío, por lo menos tener las ganas de aprender aportes nuevos, aportes que les van a servir. Entonces, de todas maneras, y manifestarles de todas maneras, y con esta formulita, todos somos cuerpo, somos desarrollo biológico, pero la energía crea la materia. La materia puede manifestarse en la energía, pero la energía, Yahweh, en su infinito amor hacia la creación, nos creó con bases también numéricas para que pueda el hombre también en su libre albedrío pudiese interpretar, porque somos creación de Dios. Entonces, eso es lo que quería de todas maneras transmitirles. Y siempre pues traten, como les dije, les quiero mucho y de todas maneras, saludos cordiales y traten siempre pues de darle oportunidades a estos conceptos que se encuentran plasmados en las Sagradas Escrituras. Se encuentran descritos los libros de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, son libros desde el Génesis al Cantar de los Cantares, desde los Evangelios hasta el Evangelio de Juan. Entonces son libros y todos, hay mucha numerología en las Sagradas Escrituras. Es un libro que se sirve para el desarrollo espiritual. Es un libro que sirve porque fue escrito por inspiración, porque somos creación divina, correcto. Entonces, por favor, hermanos, y les agradezco. Les quiero mucho y saludos cordiales.